Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta plática de actualizaciones en hemorragia obstétrica. Yo soy el doctor Azael Rodríguez Insunza y vamos a hablar de un concepto que sé que muchos de ustedes ya han escuchado, que es el de la reanimación de control de daños, aplicado en hemorragia obstétrica porque también aplica en muchos escenarios y de hecho está más investigado en escenarios de trauma, por ejemplo. Es parte de mis credenciales respecto a obstetricia crítica. Yo soy parte del Comité de Educación Médica Continua del Colegio Mexicano de Obstetricia Crítica y soy un orgulloso adscrito a una unidad de cuidados intensivos obstétricos en el Hospital Materno Rafael Pascasio Gamboa, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, terapia a la que los invito, si tienen la oportunidad de conocer, serán bienvenidos. Esos son los objetivos de la plática, son 5. Uno es hablar del concepto de resucitación de control de daños, otro es el concepto de resucitación hemática. Otro es el tema breve, resumido, de los fármacos hemostáticos, las terapias no quirúrgicas de la hemorragia obstétrica masiva. Y aquí hago un paréntesis porque esta plática incluye a cualquier médico que tenga que ver con pacientes obstétricas críticas y que tengan sangrado, que tengan hemorragia, porque no vamos a hablar de cosas que solamente los ginecólogos podrían resolver. Vamos a hablar de todo lo que involucra una reanimación y el control de la hemorragia de forma farmacológica y con intervenciones que no sean en quirófano. Y por último vamos a hablar de la pentada letal, cómo evitar perpetuarla y cómo revertirla. Este es el concepto principal, que es de reanimación o resucitación de control de daños. Hay varios términos que aparecen de forma muy similar, esos tres principalmente, y los encontramos curiosamente en las guías más actuales. La de FIGO, que es una guía que a mí me gusta mucho porque hay muchos autores latinoamericanos. Está el de la guía de la hemorragia y coagulopatía mayor por trauma. Eso es muy importante que tengamos eso muy claro, que es en trauma, y las guías de hemorragia obstétrica del 2021. Aquí vienen estos conceptos. Pero, por ejemplo, otras guías como la de la COG, la del Royal College, que es una guía británica, o por ejemplo la del ISTH, no viene. No viene este concepto. Esta última guía es del 2017, al igual que la de la COG, al igual que la de el Royal College, que es del 2016. Esto que es adaptado de un artículo de resucitación o hipotensión permisiva o resucitación controlada, así se llama en pacientes con trauma severo de CUDO, lo adapto porque es la base de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a hablar de la hipotensión permisiva, los objetivos de la presión arterial, la fluidoterapia restrictiva como uno de los pilares de la hipotensión permisiva y el uso temprano de vasopresores. Hablaremos del control definitivo del sangrado, nos centraremos a lo no quirúrgico, por supuesto, y hablaremos de la prevención, tomando en la base hemoderivados y fármacos hemostáticos. Y pensemos con la hipotensión permisiva o de resucitación. Este no es un concepto nuevo para nada. Viene en estas guías de trauma y coagulopatía, donde los objetivos de presión arterial en un paciente que está sangrando de forma activa y que va a pasar a un quirófano, es muy importante ese contexto. No es una paciente que ya operaron, no es una paciente que empezó a sangrar de un sitio que no es quirúrgico, como un sangrado en capa, no. Estamos hablando de una paciente, en este caso, que hizo atonía uterina y que va a pasar a quirófano en los siguientes minutos u horas. ¿Cuál es el objetivo de presión arterial? Muy similar a la que se recomienda para pacientes obstétricas, que es sistólicas entre 80 y 90, con presiones arteriales medias entre 50 y 60, hasta que el sangrado mayor sea parado. Y por supuesto, como esto es una guía de trauma, excluye a los pacientes con TCE por recomendaciones más que obvias. La FIGO hace lo mismo, tiene unas declaraciones claves donde la número 12 habla de la hipotensión de resucitación, que consiste en la restricción de, aquí son muy específicos, cristaloides, luego hablan de que es preferible balanceadas, y esto, bueno, no tiene caso tocarlo porque ustedes ya lo saben perfectamente,
manteniendo TAS y TAM bajas, los mismos objetivos que hemos platicado, para mantener una perfusión orgánica hasta el control del sangrado. Y el punto clave 13 es que, en contraste, está la reversión hemostática basada en el reemplazo temprano y agresivo de productos sanguíneos, que se sigue haciendo mucho en la actualidad. Pero hacer esta resucitación nos genera dudas, ¿no? Buena o mala estrategia, bueno, depende de qué lado te pongas, pero tienes que entender que los dos lados son válidos. El lado bueno, donde suena una buena idea, es porque la resucitación agresiva, la crioterapia agresiva, lo que termina provocando es coagulopatía dilucional por los líquidos, hipotermia por los líquidos. Al incrementar el flujo por los líquidos y al incrementar la presión por los vasopresores, los coágulos tienen el riesgo de ser arrastrados, reiniciar el sangrado, en conclusión, mayor sangrado, mayor hipoperfusión. Versus lo que ya conocemos, ¿no? No lo reanimo, disminuye el aporte de oxígeno, se perpetúa la hipoperfusión tisular, mayor isquemia, mayor liberación de patrones moleculares asociados a daño, mayor endoteliopatía asociada al choque. ¿Y esto a qué nos lleva? Lesión multiorgánica, choque irreversible. Porque después del choque irreversible lo que sigue es la muerte. Revisen este artículo con calma, que fue publicado en el 2006 y habla de las consecuencias metabólicas y celulares a todos los niveles que se producen por la fluidoterapia agresiva. Es muy interesante. Y también revisen este esquema, que es un modelo hipotético, es hipotético, de la disfunción celular con las estrategias de fluidoterapia restrictiva. Bueno, aquí viene una pregunta que me podría hacer cualquiera de ustedes. Afortunadamente este simposio no es grabado y no les voy a contestar ahorita, pero seguramente en la sección de preguntas y respuestas alguien me puede preguntar algo. Bueno, adelanto qué es lo que podría tener en mente. Doctor, entiendo, está sangrando la paciente. Va a pasar a quirófano en un lapso entre 1 y 3 horas. ¿Cuánto tiempo mantengo esta hipotensión permisiva? No existe un plazo más que el sentido común. Si la paciente va a hacer un traslado de 8 horas, mantener la hipotensión permisiva, seguramente la va a llevar a la paciente a isquemia, a disfunción orgánica, isquemia cardíaca, lo entiendo perfectamente, pero eso ya es otro contexto. En un contexto ideal, en un paciente que está hospitalizado o que va a ser trasladado a un hospital de segundo o tercer nivel donde va a ser resuelta, no hay un tiempo específico, pero aquí el tiempo es demandante, por supuesto. Si quieren poner un número, porque nos encanta poner el número a todo, bueno, pongan entre 4 y 6 horas máximo. Lo cierto es que no se ha encontrado el día de hoy, porque nadie puede hacer un estudio doble ciego de esto. Todo es información retrospectiva. Oiga, doctor, ¿cómo me detengo? ¿Qué marcadores utilizar? Bueno, uno de los riesgos es que los pacientes hagan isquemia cardíaca y probablemente las enzimas cardíacas pudieran ser un marcador de que lo que va a seguir es la disfunción miocárdica, pero eso tampoco está estudiado, esa es la realidad. Y otro me puede preguntar, oh doctor, yo esto ya lo he leído, pero en escenarios de trauma es correcto. Los escenarios traspolados a la hemorragia posparto son limitados. El concepto 2 es la de la fluoroterapia restrictiva, y la fluoroterapia restrictiva cada vez adquiere más adeptos. Vienen las recomendaciones de la guía de coagulopatía y sangrado mayor, y la FIGO también en su punto clave número 12 dice que la administración de pequeñas cantidades de cristaloides en bolos de 500 mililitros, sin especificar cuántos bolos, valorando datos clínicos y su mejoría, son preferidos que la sobrereanimación, y también ellos, como les había comentado, prefieren soluciones balanceadas sobre la salina como lo hacemos actualmente. La doctora Sarah Post publicó este año 2023 un artículo muy interesante de hemorragia posparto y sus intervenciones, y ella critica las estrategias de las guías actuales, sobre todo hablando de capítulos de libros de obstetricia, donde sugieren la reposición de lo que se pierde 3-1, y que muchos saben que la guía práctica clínica de México durante muchos años se basó en esa reposición de 3-1, terrible. Una paciente que sangra 3 litros, que es lo que define 2.5, 3 litros, la hemorragia masiva, pues lo tocaría en 9 litros. Entendemos perfectamente lo que va a suceder con esos 9 litros.
Esas estrategias preocupantes de fluidoterapia agresiva vienen en varias recomendaciones de varias guías de organismos internacionales de peso. Y lo que terminan haciendo es alentar la fluidoterapia liberal y agresiva para restaurar, lo pongo entre comillas, la bulimia y la capacidad de transporte de oxígeno. Revisen el artículo que les enseñé, publicado en el Shock 2006, y van a ver de lo que se van a sorprender por si tienen todavía el concepto que la fluidoterapia agresiva podría beneficiarle a estos pacientes. Si nos vamos a escenarios de trauma, no hay una respuesta correcta. Si nos vamos al escenario más investigado, que es el de choque séptico, que no es el escenario de choque hipovolémico hemorrágico, lo mismo. Artículos a favor, artículos en contra, pero hay evidencia, mucha evidencia, en sepsis, en paciente post-trauma, trauma cerrado, trauma penetrante. Pero, ¿y en hemorragia postparto? ¿Hay evidencia? Es penoso, pero no. Hay muy poca. Este es un estudio, el REFIL, del doctor Skoll y colaboradores, es en el 2021 el primer ECA, imagínense, sobre fluidoterapia en obstetricia. Pacientes que el objetivo primario con la fluidoterapia restrictiva, que aquí sí ponen números, ellos ponen reponer lo que perdió la paciente 1.5 a 2, liberal. Abajo de 1.75, restrictiva. Los pacientes no cumplieron el objetivo primario, que era el sangrado, en cantidad, y los objetivos secundarios tampoco se cumplieron, que era necesidad de transfusión y eventos adversos, que era necesidad de UCI, paquetes globulares o histerectomía. Lo que sí hay a favor es artículos, curiosamente ambos hechos en Países Bajos, pero son retrospectivos, son estudios de corte, así que pues darles el peso justo. La pregunta del millón, ¿no? ¿Cuánto define la fluidoterapia restrictiva? Es bien complicado. Si en sepsis no se han puesto de acuerdo, no, sí, imagínense en algo que no se ha llevado una investigación tan importante como son los escenarios de obstetricia crítica. Yo quiero que me diga la evidencia de esto, de las recomendaciones que me acaba de dar. ¿Qué tanta evidencia hay? Les soy sincero, la evidencia es bastante criticable. De objetivos de presión arterial es un grado 1C. De las estrategias de fluidoterapia restrictiva, 1B, ese es un poquito más, pero el vasopresor temprano, ese también es un grado 1C. Lo que sí parece ser que tenemos ya muy bien definido es que es cristaloides, isotónicos, preferentemente balanceados, sobre hipotónicos, los cuales deben ser evitados, y sobre todo en escenarios donde se asocie el sangrado y que haya TCE, y los coloides semisintéticos deben estar restringidos. Pero aquí vienen varias preguntas que se harían. Presión arterial objetivo en todos los contextos, doctor. ¿Cuánto? Deme un número. ¿Cuánto es volumen restrictivo? No lo sé. Vasopresores tempranos. ¿Qué tan temprano? Y la albúmina, porque seamos sinceros, lo que quedó restringido fueron los coloides semisintéticos, no la albúmina. Vamos a este apartado de la paciente que estamos reanimando y que ahora va a pasar a un quirófano, pero nos vamos a tardar en pasarla por la situación que ustedes quieran. Tenemos métodos no quirúrgicos, radiología intervencionista que podría ser una excelente opción, y también tenemos procedimientos que debemos de aprender a hacer los que estamos al frente de una paciente obstétrica. Pero bueno, eso de que estamos al frente, pues nos toca a la mayoría de los médicos que estamos en un hospital. Nos va a tocar una obstétrica. Estemos en un hospital obstétrico, nos va a tocar una obstétrica. Aquí viene el concepto del control definitivo del sangrado. Nosotros hicimos un protocolo en mi hospital que se llama protocolo RPG, y es la mnemotecnia de R de revisar, P de parar el sangrado, que de ganar tiempo. Son 10 puntos muy sencillos, son hechos principalmente para nuestros médicos que se encuentran en periferias y que nos mandan a las pacientes. En esta R de revisar, el contexto clínico, los datos de alarma, pero muy importante, estas 4 T's, es lo que un médico no puede pasar por alto. Si tú no revisas el tono, el tejido del trauma, estás contribuyendo. Tú sí estás poniendo
un granito de arena a que esa paciente le vaya mal. Un granito de arena, la verdad es que es, por decir algo, la verdad es que sí estás contribuyendo muchísimo. Estos son, en una paciente que está sangrando, las causas más frecuentes, de lejos. Sin embargo, la trombina, que se refiere a coagulopatía congénita, termina siendo siempre en los escenarios, todos los escenarios terminan llevando a la paciente a la coagulopatía adquirida, al sangrado en capa. El tono es de lejos la principal causa, por eso el saber usar los uterotónicos es importante, pero también explorar a la paciente, porque estamos pensando en el tono cuando lo que tiene la paciente es un hematoma en el canal que no le deja al útero contraerse, o restos placentarios que con todo la oxitocina, carbetocina y lo que ustedes gusten y manden, jamás va a hacer tono la paciente y se va a desangrar. Por estadística siempre es tono hasta no demostrar lo contrario. Y recuerden, con lo que vimos en las diapositivas anteriores, el 90% de las causas están al alcance de sus manos. De exploración física, indispensable para el médico, y el ultrasonido, por supuesto. ¿Qué hospital siempre tiene un ultrasonido? Un hospital que ve pacientes obstétricas. Yo he decidido que es el tono por estadística. Primera elección, oxitocina, pero oxitocina a dosis de hemorragia posparto, que es distinta a la dosis profiláctica. Carbetocina. La carbetocina sería la ideal, pero es la de segunda elección, y se utiliza en situaciones especiales como cuando ya se usó oxitocina o dicen cuando la paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Ante estas circunstancias, yo preferiría usar de primera opción carbetocina. Segunda elección, la ergometrina, la ergonovina. Tercera elección, misoprostol. Misoprostol a esas dosis, vía oral, sublingual, rectal no tanto por el tiempo de absorción. Todos tienen efectos adversos. Todos me preocupan sus efectos adversos. Sí, estoy de acuerdo. Recomendación personal. Combine rápidamente dosis máximas y haga los procedimientos invasivos. Los riesgos de esos efectos adversos, broncoespasmo, sobrecarga hídrica de la oxitocina, edema agudo pulmonar, son reales, existen. Pero el riesgo de morir por sangrado es real y es tiempo dependiente. Entonces, combine los fármacos a dosis máxima y haga los procedimientos invasivos en lo que se lleva a la paciente a quirófano. Estas son las medidas de contención inicial que vienen en las guías, la compresión aórtica y la compresión bimanual. Debemos de aprender a hacerlas, sí, pero más importante, saber su uso, su utilidad o su futilidad, porque todo depende del contexto clínico. Una paciente que se encuentra a 3 horas en un traslado, yo no voy a ver a la paciente con mis manos adentro de su canal vaginal. O sea, no tiene sentido. Estoy literalmente atándome de manos para no hacer otro tipo de procedimientos. No me voy a quedar haciendo compresión aórtica a una paciente que van a operar en 2 horas y media. Tampoco tiene. La paciente llega a urgencias, está desangrándose, ya hice lo que me tocaba, va a pasar a quirófano, perfecto. Compresión aórtica sería una buena estrategia. La paciente empieza a sangrar después de la revisión, después de la extracción de la placenta, y yo estoy en el área de tococirugía. La compresión bimanual sería una buena estrategia en lo que paso a mi paciente a sala. A ver, contexto clínico aquí es lo más importante. Estos son los procedimientos invasivos no quirúrgicos que todos médicos deberíamos de saber. Balón de Bakri, ya sea, por decir, el original o el hechizo. Pinzamiento de arterias uterinas con la técnica SEA. Aquí lo importante es entrenarse. Esa es la clave. Es difícil ponerlo cuando no eres un ginecólogo, sí, pero eso no te exime de que lo tengas que intentar, porque este tipo de cosas sí salvan vidas. Y aquí lo más importante es entrenarse, esa es la clave. Y si ustedes lo van a hacer, por favor, siempre revisen su adecuada colocación. Lado izquierdo, un balón de Bakri en el útero, pequeñito, menos de 100 mililitros, real. Evidentemente no le está ayudando en nada a la paciente. Lado de la derecha, un útero con un balón de Bakri afuera, en el canal cervical. Tampoco le sirve. Todo lo contrario. Entonces hay que entrenarnos, hay varios cursos, muchísimos, no importa cuál, tómenlo. Dentro de las estrategias de la paciente que está sangrando está lo quirúrgico, reponer o parar, con hemostáticos, reponiendo con hemoderivados. Esta reanimación hemostática es lo que hemos hecho durante muchos años y que
cada vez viene más evidencia de los riesgos que tiene sobre transfundir. Pero este es un escenario, la paciente está sangrando, necesito transfundirla, eso es evidente. ¿Qué riesgos tengo? ¿Cómo puedo limitar esos riesgos? ¿Y puedo usar alternativas farmacológicas? La respuesta es sí, y la vamos a ver brevemente en las siguientes diapositivas. Patient load management con protocolo de transfusión masiva, pero parece que nos queremos ir siempre a los extremos. No hay extremo bueno, eso es definitivo. No dejemos engañar, una paciente que está sangrando que necesita sangre. Y sangre entera, además, porque no está perdiendo solo eritrocitos como paquetes globulares al reponerse, está perdiendo plasma, está perdiendo plaquetas, está perdiendo fibrinógeno. Desgraciadamente, pasar sangre entera, ustedes saben que es una forma muy probable de provocar una reacción transfusional hemolítica que mate a la paciente, por eso ya no se hace. Y si además tuviéramos a disposición los hemoderivados, que yo abría un refri y de ahí le dijera a la enfermera, oye, pásame unos frasquitos con plaquetas, y no tendríamos necesidad ni de bancos de sangre, ni tendríamos necesidad de estar estudiando tantas estrategias hemostáticas con fármacos. Y no existía tampoco las sociedades como Patient Bond Management. El problema de esto es que tiene un costo muy alto y ese costo supera a veces al beneficio. ¿Cuáles son los riesgos, beneficios justificados de los hemoderivados? A ver, beneficios, lo evidente, ¿no? Lo lógico, reponer lo perdido. Pero, aquí viene el pero. El otro es mejorar el aporte de oxígeno. Esto es muy teórico y además es romántico. No es cierto. No puede, por la curva de distribución de la hemoglobina, un paquete globular frío, sin 2,3-bifosfoglicerato, etcétera, etcétera, mejorar el aporte de oxígeno. Eso lo entendemos ahora mucho mejor. Y la hemostasia, esa es nuestra mayor apuesta, que con las plaquetas, los crioprecipitados y el plasma pare el sangrado. Esa es nuestra mayor apuesta. ¿Qué riesgos tenemos? Estos, si son reales. Si usted, es una recomendación personal, ya decidió transfundir, háganlo. Pero use una estrategia 1-1-1 sobre la 2 o 3-1-1-1. Evite transfundir únicamente paquetes globulares porque lo que ya les comenté y que sé que ya lo entienden bien, no por evidencia sólida, porque siempre van a encontrar estas controversias, sino por sentido común. Hablemos de los fármacos hemostáticos, que son varios, cada vez hay más. Beneficios, muchos. Riesgos, también hay. O sea, que tampoco les quieran vender la idea que no tiene ningún riesgo. No, por supuesto que tiene riesgo. ¿Sabe cuál es el mayor riesgo? Es el desconocimiento que tenemos de ellos, de sus riesgos, de sus beneficios, y lo que genera este desconocimiento es una falta de uso cuando hay hospitales que se quedan con ácido tranexámico, con fibrinógeno liofilizado, con bla, 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 porque hay un desconocimiento y por el otro lado está el sobreuso, el abuso, que provocó que algunos fármacos hayan sido sacados del mercado por exceso de eventos trombóticos. La guía de práctica clínica es pro fármacos hemostáticos, eso me queda claro. Ácido tranexámico, el concepto que nos trajo esta clase, que es la prevención de control de daños. Se puede hacer una estrategia guiada con laboratorios estándar o con pruebas viscoelásticas, que sería lo ideal, como lo entendemos el día de hoy, 2023, en 15 años no lo sé. Con fibrinógeno en valores o con el A5 del FIFTEM, que se puede hacer a los 5 a 5 cifrados, 5 minutos o a 10 a los 10 minutos. Tomamos decisiones. Claro, sería otra clase, pero lo fabuloso de la tromboelastometría y las pruebas viscoelásticas es que es un point of care, un verdadero point of care. Y entonces vendría una pregunta que me da mucha gente, oye, doctor, y bueno, de los fármacos que hay, ¿qué dice la evidencia de ellos? Porque vemos que la guía de práctica clínica y muchos médicos, en los que me incluyo, los tenemos como un arsenal que estamos utilizando constantemente. ¿Cuál es la evidencia de esto? Pues la verdad es que quitando ácido tranexámico, que tiene una evidencia moderado, fibrinógeno,
concentrado de complejos protomínicos y factor 7 tienen un nivel de evidencia muy bajo. ¿Por qué? Bueno, porque así han salido los estudios, punto, o sea, se acabó. El Woman, que fue el estudio publicado en el Lancet, que cambió la estrategia y que venía, bueno, precedido de este empuje del crash, eh, hace que nosotros el día de hoy usemos ácido tranexámico en la hemorragia postparto, prácticamente todos. Ahora, cuando yo reviso el Woman, me doy cuenta que su objetivo primario no se alcanzó, pero en un subgrupo sí se alcanzó y eso ya cambia por completo, como ustedes saben, que espero que sepan, no es lo mismo tener un objetivo primario y valorar los secundarios y valorar los post-hoc, los subgrupos, es otra cosa, ¿no? Está el TRAP 1, el TRAP 2, uno es en parto vaginal, otro es en cesárea, ácido tranexámico, con uterotónicos, no uno por otro, eso es muy importante. Revisen la evidencia, les voy a dejar, como esta plática va a quedar grabada, les voy a pasar las diapositivas porque dar una plática de esto es extensa, pero me la piden constantemente. ¿Qué nivel de evidencia hay? Bueno, vayan revisándolo poco a poco. Este es el último artículo de una revista de alto impacto, como sería el New England de ácido tranexámico, y la importancia de medir el fibrinógeno. Ojalá todos tuviéramos en nuestros laboratorios el fibrinógeno a la mano para medirlo por prueba de Klaus o por tromboelastometría. Sería fabuloso, o por pruebas viscoelásticas. Esto es debido a que valores abajo de 200, que yo sé que todos ustedes entienden perfectamente que ese valor es exageradamente alto para una no obstétrica, pero una obstétrica como se debe haber duplicado, triplicado, incluso quintuplicado, tener 200 para abajo, 195 es malo. Predice que la paciente va a sangrar con un valor predictivo positivo del 100%. Además, se ha estudiado mucho esta implicación de la disfibrinogenemia que existe en el embarazo. Bueno, eso ya es otro tema apasionante, que unos están a favor, otros están en contra. ¿Cuál es la evidencia del fibrinógeno de reposición? Les dejo de nueva cuenta para que vayan revisando los artículos poco a poco. Está este doctor de un grupo italiano que es un estudio de cohorte. Desde ahí ya nos vamos dando cuenta del nivel de evidencia que esto puede llevar. Acá lo que quieren hacer es elevar los niveles de fibrinógeno preparto y esto no mejoró los desenlaces de la hemorragia posparto. Por eso es de que a pesar de tener niveles de fibrinógeno bajo, yo no debería de reponer fibrinógeno de forma rutinaria, excepto sentido común, situaciones donde yo sé que la paciente, además que tiene un valor predictivo positivo 100% de sangrar, va a sangrar y mucho. Una placenta creta, un acretismo placentario, una placenta previa que ya empezó a sangrar. Ese es del grupo escandinavo PPH. Revísenlo. Acá tratan de incrementar el fibrinógeno plasmático y el subirlo, que de hecho lo suben, no disminuye la necesidad de transfusión. Está el OPS2, que es un ECA, este sí es un ECA multicéntrico, y que se hizo en base a FIFTEM A5, y de aquí salieron valores que son los que utiliza la guía de práctica clínica y, bueno, muchas otras guías, por supuesto, la de anestesiología, la guía europea de anestesiología que salió recientemente. Esta encuesta, porque es lo que es, esta es una encuesta japonesa de la Sociedad de Obstetricia Japonesa. ¿Qué importancia tiene esta? Bueno, que de aquí salen estos valores para que muchas personas den 3 gramos de fibrinógeno de forma estándar. No es lo correcto dar de forma estándar. Habría que calcularlo por peso, pero si alguien se pregunta de dónde salió esta receta de cocina, bueno, de esta encuesta. Desde ahí decimos, oye, es una encuesta. La guía británica, por ejemplo, no la recomienda tanto. No recomienda el uso del factor 7, eso, bueno, viene en otras guías también. Y como punto crítico de todo lo que acabamos de hablar, oye, tengo fibrinógeno, tengo ácido tranexámico, tengo esto, ¿lo tengo que utilizar en la paciente porque tiene un fibrinógeno abajo de 200 antes de operarla? La respuesta es no. Nadie lo ha demostrado, pero usen el sentido común. Esa paciente que tiene abajo de 200 va a ser una hemorragia posparto. Y si esa hemorragia posparto se convierte entre posparto y hemorragia obstétrica masiva, si sangra más de 1500, que es una recomendación que viene de la práctica clínica, yo ya estoy preparado. Tengo ácido tranexámico, tengo fibrinógeno, sí, perfecto.
pero también tengo hemoderivados listos, tengo plasma, ok, así funciona esto. Esto es algo que deberíamos de aplicar todos, ¿no? El sentido común. Yo tengo un fibrinógeno 200, me preparo, esta paciente va a sangrar, eso es definitivo. No lo utilicé, fabuloso, pero ahí lo tenía al lado. Oye, es que, ¿para qué me haces tener cosas que no vas a ocupar? Así funciona esto. Es importante tenerlo y no usarlo. Ah, como ustedes saben el dicho, tenerlo y necesitarlo y no tenerlo. Eso sería muy grave en este escenario, porque además la paciente obstétrica, a diferencia de otros tipos de sangrados, ustedes ya saben la velocidad con la que pasa el flujo, no es la velocidad, el flujo con el que pasa a través de las arterias uterinas. El gasto cardíaco se va el 25% nada más al útero, imagínense. Pasan entre 500 y 1000 mililitros por minuto. Eso les queda clarísimo que el tiempo aquí es vital. Mis conclusiones personales de los fármacos hemostáticos son estos. No existen balas mágicas, pero sí existe el manejo multifactorial. Tono, hemostasia, reparación del trauma, etcétera, y el apoyo multidisciplinario. Si no, esto no va a funcionar. Si usted, a pesar de todas las recomendaciones que hay, ha decidido usar un hemostático, úselo. Úselo, pero úselo bien. Indicación correcta, dosis correcta, momento correcto. Y por último, en estos conceptos, la triada letal, que es una pentada actualmente y todos la conocen perfectamente. El ciclo vicioso de esta triada letal, en donde la hipotermia conlleva coagulopatía, la coagulopatía y la acidosis provocan un ciclo vicioso que va de la hipoxia tisular, CIRS, disfunción orgánica, falla multiorgánica. En ese momento la paciente se nos ha salido de las manos, va a ser un choque irreversible, una cirrosis metabólica refractaria de tratamiento, el paciente se va a morir. No es mi culpa que el paciente venga con temperatura de 35 grados, pero sí es mi culpa que se quede así, entorno frío, aire acondicionado, paciente descubierto, los hemoderivados, las soluciones frías. Hay que tapar al paciente, hay que secarlo, hay que evitar esas pérdidas por radiación, hay que evitar esas pérdidas por convección, hay que evitar esas pérdidas por conducción. Esto es lo ideal. En nuestro hospital utilizamos el hotline, utilizamos las sábanas térmicas. Oye, yo hace un año no tenía todo esto. ¿Qué hacía? Oye, yo no tengo alcance de esto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esta es una plática que hemos dado muchos médicos, ¿no? En lugares de escasos recursos, hágalo usted mismo. Meta su solución a un microondas y que salga tibia y administre. Es mucho más importante administrar 500 mililitros calientitos que 3 litros fríos. O sea, no hay comparación en el beneficio que está dando al paciente revirtiendo la hipotermia. Bolsas auténticamente de basura, de las negras, con lámparas para hacer que la paciente se caliente, pero es un tip personal. Yo lo que más rápido vi, no yo, lo que vimos en mi unidad, lo que más rápido hacía que el paciente se calentara era meter las compresas húmedas, no mojadas, húmedas al micro, nada más que salen, queman, así que tiene que tener la paciente una cobertura con un, no sé, algo grueso, un cobertor encima, la calienta rapidísimo. Después se va a mojar, hay que secarla bien y cubrirla para que mantenga la temperatura. Esto calienta a la paciente muy rápido. La acidosis yo también la puedo perpetuar. Llegó con acidosis metabólica de un gap amplio, claro, yo una hiperlactatemia, pero yo después puedo perpetuar esa hiperlactatemia porque si le pasa un exceso de líquidos al paciente, provoca un edema pulmonar y esto hace un uso excesivo de los músculos respiratorios, hiperlactatemia. No reanimar de forma excesiva. Fármacos de uso común pueden provocar acidosis, ustedes lo saben perfectamente, las soluciones dan acidosis metabólica de un estrecho, acidosis hiperclorémica. La falla renal por la reanimación eficiente, por la reanimación excesiva, por los coloides sintéticos o semisintéticos, por nefrotóxicos y la ventilación mecánica, que como ustedes saben también influye sobre el pH. El día de hoy, la reanimación excesiva no se debe seguir. Los coloides semisintéticos, solamente si usted está haciendo un artículo, una investigación, se lo permite la EMA y el FDA. Fuera de ello, está proscrito. Hipotensión permisiva hasta que se resuelva el evento de sangrado de forma quirúrgica, usar alternativas farmacológicas a hemoderivados,
y tener un protocolo hospitalario de transfusión masiva y de actuación. Usted lo que tiene que hacer es revertir y prevenir esta hipoxia isquémica, porque una vez que se establece la secuencia que va a seguir la paciente es la muerte. De que sea una paciente, de que se muere una paciente que no se sanguina, se muere de esto, de la hipoperfusión tisular, de la hipoxia tisular, que es un desbalance entre el aporte y el consumo, que lo que libera son alarminas, radicales libres, citoquinas, sistemas proinflamatorios, que produce es una endoteliopatía asociada al choque, que el día de hoy entendemos perfectamente que es el término de Shine, endoteliopatía inducida por el choque, y hace esta secuencia. Aquí nosotros tenemos todavía intervenciones por hacer. Aquí la paciente se va a morir. ¿En qué momento? No lo sé, pero la probabilidad de que esa paciente la regresemos es muy baja. Si ustedes en su hospital no tienen una directriz, no tienen un protocolo, estas son las bibliografías básicas para hacer su propio protocolo, como el que nosotros hicimos, que está basado en estas guías y en esos artículos. Tres conclusiones. Conclusión uno, basado en los objetivos de la plática, la resolución del control de daños es el día de hoy la estrategia mejor posicionada. En 15 años no lo sé. El día de hoy, 2023, lo es. La resolución hemática tiene un beneficio obvio, pero tiene riesgos muy altos. Seamos prudentes. Tengo a la mano los fármacos hemostáticos, úsenlos, pero úsenlos con criterio y úsenlos bien. Entrenes en terapias no quirúrgicas a través de programas como los que pusimos, digo para que no suene a comercial, pero hay muchísimos programas de obstetricia crítica que te permiten aprender a hacer balón de Bacri hechizo, a utilizar el balón de Bacri original, etcétera, etcétera. Y prevenga la pentada letal. Esta es seguramente la intervención más importante que podrían hacer médicos no quirúrgicos, prevenir y revertir la pentada dental. Conclusión 2. A mí me gusta mucho esta recomendación clave de la FIGO. Dice, fomentar la capacitación con escenarios de simulación, que es lo que estamos haciendo en el hospital actualmente, y generar un protocolo hospitalario sobre el manejo de la hemorragia postparto. Si nosotros nos preparamos y nos entrenamos, la mortalidad va a cambiar. Y este último punto, yo siempre lo he comentado en los últimos 3 años. ¿Dónde deberían estar los fármacos hemostáticos? Deberían estar en las comunidades, en los hospitales de primer nivel, los que no tienen banco de sangre, los que no tienen, ellos son los que deberían de tener, nosotros también, por supuesto que sí, pero ellos lo tienen que tener. Y aquí lo dice, a mí me sorprendió hace unos meses que revisé a conciencia esta guía, donde viene que estos medicamentos esenciales deben estar disponibles en todos los centros de maternidad. Y cuando dice todos, es todos. Y en la periferia de nuestras comunidades, ahí debería de haber ácido tranexámico. Por supuesto que sí. Conclusión número 3, organícese, designe a su personal mejor capacitado y genere un equipo de respuesta inmediata obstétrica. Eso va a cambiar mucho la mortalidad de los pacientes. Diseñe su propio código Mater. Código Mater es una marca registrada, pues ponga el nombre que quiera. O avísele al que hizo el código Mater, le puedo asegurar, porque lo conocemos, que le va a decir que sí, utilícelo. Le va a decir no pasa nada. Pero póngale su propio nombre, código, nombre de su hospital, un epónimo, lo que gusten, pero háganlo. Organizarse es la clave. Y muchas gracias.